Estamos en la lección número 52 y la he titulado Cuidado con los impulsos. Cuidado con los impulsos, lección 52. Y en este capítulo empezamos a ver la historia acerca de esta pareja dispareja que era Abigail y su esposo Nabal. Y se nos introdujo a los personajes y vamos a ver cómo David encaja en esta historia. Se nos dice, nosotros leímos todo el capítulo y les invito siempre a todos que lean el capítulo, nos quedamos en el versículo 4 en adelante. Se nos dice que David estaba viviendo alrededor del desierto donde Nabal esquilaba sus ovejas. Y entonces David pide una compensación por su servicio de haber protegido a los empleados de Nabal. Pide una compensación en términos de comida, ya que nosotros no hemos tomado nada a la fuerza, ni hemos demandado nada. Ahora que Nabal está esquilando a sus ovejas, y eso era inaugurado con un festival, una fiesta, un convite, un festejo y mucha comida, una celebración de días, David pide ser parte de ella, ¿no? Que comparta con sus hombres y con él. Eso es lo que vamos a ver en esto. Entonces, miren cómo empieza David hablando a Nabal, porque David dice que le ruega. La actitud de David no es, tú no sabes quién soy yo soy David, el futuro rey de Israel. La manera humilde con la que David hace su petición y le dice lo que tuvieras a la mano, lo que esté a tu alcance. Acá no hay una demanda de que me debes de dar tanto ovejas o cabritos o tanto kilos de carne, no hay nada de esa demanda. ¿Okay? Esta es una solicitud por la protección que David dio. Recuerden que los filisteos, en el contexto panorámico, los filisteos incursionaban en tierras de Judea, invadiendo y robando, ¿no? Ese es en el contexto. Y entonces David actuando con sus hombres como protección para que esto no sucediera, para que no vengan los filisteos a robar. Nada te ha sucedido a ti, a Nabal, como puedes ver, y ahora, ¿no? Te ruego la actitud que por esta protección tú seas bueno con nosotros, ¿ok? Ahora, David supo cuándo pedir esto, en el momento que Nabal esquivaba sus ovejas, ¿ok? Alguna compensación, ya que él estaba cosechando de los frutos de sus ovejas. Y entonces David manda 10 jóvenes, 10 representantes con esta petición a Nabal, ¿no? Nabal no se iba a sentir intimidado porque no está llegando un ejército de hombres valientes. 10 hombres. Estos 10 hombres lo saludan con paz. No quisieron intimidarlo. No pase a ti. Y entonces hacen la petición apropiada, donde dicen que tus pastores han estado con nosotros y no les faltó nada. Pregúntales, ¿no? Pregúntales por los servicios que nosotros hemos dado. Así que esto fue una visita de cortesía de parte de David hacia Nabal, por la generosidad que David ha mostrado. Otro tema que hemos visto a raíz de estos capítulos es cómo David ha pagado bien por mal. Recuerden en la persecución que Saúl impone sobre David. Cada vez que David tuvo la oportunidad, bueno, una vez y la próxima vez lo vamos a ver en el capítulo 26, que David tiene la oportunidad de tomar la vida del rey Saúl, David no la toma, pero le paga bien por mal. Y acá entonces David espera que Nabal haga lo mismo. Nosotros no te hemos causado daño, hemos protegido, hemos actuado bien y esperamos que tú nos causes bien, ¿no? Es como una transacción. ¿Ok? Lo que tuviera a la mano. ¿Cómo responde Nabal, versículo 10 a 12, a la petición de David? Bueno, Nabal empieza cuestionando quién es ese hijo de Isaí. ¿Ok? En este sentido, Nabal no quiso reconocer a David. David era famoso. Recuerden que las doncellas cantaban los cánticos que David había
matado a sus miles mientras que Saúl a sus cientos, ¿no? O a sus 10.000 mientras que Saúl a sus miles. En 1 Samuel 18, 5 al 7 vemos la popularidad de David. Así que esto de que quién eres no era literalmente cierto. Nabal sabía, sino que esto lo dijo como un insulto, un menosprecio directo a David. Lo que estaba haciendo Nabal es que no lo estaba reconociendo a David como el futuro rey de Israel, como lo habían hecho las doncellas, como lo había hecho Jonatán, Milcal y hasta el rey Saúl en el encuentro pasado, que lo reconoce a David como rey. Nabal rehúye reconocerlo. Y en este sentido, Nabal estaba haciendo honor a su nombre, necio. ¿Okay? En este sentido, se estaba portando como un necio, por no decir otros atributos que pudiéramos darle a ese apelativos. Y no solamente dice quién es David, pero muchos huyen de sus señores, muchos siervos. Entonces, así agravando el insulto, Nabal está diciendo a David que él es un siervo rebelde. ¿No? Él es un siervo rebelde, él se ha rebelado contra su señor Saúl. Hemos visto que eso no es así. ¿Ok? Y después Nabal mostró lo poco generoso que era, porque dice, he de tomar yo ahora, y miren la apropiación que hace, mi pan, mi agua, mis esquiladores, mío, 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 ¿no? Ese es el típico declaración egoísta de que esto es mío y tú no eres nadie. ¿Ok? Acá Nabal muestra su poca generosidad y también muestra su egoísmo. Él piensa que lo de él no era para compartir, era para él. Diferente sería si Nabal hubiera pensado con sabiduría en todo lo que tengo pertenece al Señor, así que tú también puedes tomar parte de ello. Pero absolutamente esto no fue la razón que pasó por la mente de Nabal. Él veía todo como algo suyo y no como de Dios. ¿Okay? Ahí nos está diciendo algo de su necedad. Nos dice a nosotros, nos enseña este pasaje a nosotros, cuando pensamos que lo que tenemos, ya sea el buen parecer, ya sea el buen trabajo, ya sea los bienes o el buen carro, la buena familia o el gran marido que tengo, que eso es gracias a que yo lo logré. ¿No? El énfasis está en uno, eso bíblicamente se llama necedad. Porque el Salmo 14.1 dice en el necio en su corazón no hay Dios. Y esta es la manera práctica, como el necio, aunque profese conocer a Dios, dice no hay Dios, cuando todo lo atribuye a sí mismo. Está diciendo en la práctica y no está reconociendo a Dios. ¿Okay? Entonces en su corazón dice no hay Dios, porque es mío, 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 y no lo atribuye. Este era Nabal, necio. ¿Cómo reacciona David? Versículo 13. Bueno, David reacciona, se ve ofendido por la respuesta de Nabal, y entonces David estaba listo para ir a guerra. Cíñase cada uno su espada. ¿Ok? Esto David lo vio, la respuesta de Nabal, como un gran insulto. ¿Quién se ha creído Nabal? ¿Con quién está tratando? ¿Okay? David no era un hombre débil, él era un soldado, un guerrero, y ahora entonces Nabal se iba a enterar. Eso es lo que David está haciendo. Este no es uno de los mejores momentos de David, porque acá vemos al impulso del hombre David reaccionando a lo que Nabal le estimuló, ¿no? Le picó en una forma coloquial. Estimuló a que reaccionara de esta manera. Así que no es la mejor manera de David, pero en su carne, en su naturaleza caída, como todos nosotros reaccionamos cuando estamos en la carretera y un carro nos corta sin ponernos su señal de aviso que va a doblar hacia nuestra senda, pero nos corta y uno se da de que un poquito más y le choco y reaccionamos quizás dando una mala palabra o cualquier cosa. Así David reacciona, pero él está listo para ir y pelear, para cortarle la cabeza a Nabal por responder con un insulto. ¿Quiere Dios que nosotros
respondamos así a los insultos? Esa es la manera que Dios quiere que el creyente responda así a los insultos. Y ya hemos visto que no. Le hemos citado el Sermón del Monte, donde tenemos la manera como el creyente debe de vivir el ahora, y es poner la otra mejilla, es soportar los insultos. Porque a través de eso, aunque nosotros no entendamos, Dios se manifiesta, Dios hace su obra a través de los insultos. Dice la historia de un tal Jackie Robinson que te estaba comentando, sobre uno que fue beisbolista. Jackie Robinson nació en 1919 y solamente vivió 54 años, pero él vivió durante la época donde había el racismo, donde los negros, los morenos, tenían su propio baño, su propio lugar de tomar fonda de agua, se sentaban atrás en el microbús y había esta segregación contra la raza negra. Y entonces él fue invitado porque fue un excelente deportista en la liga de béisbol, ¿no? Y él fue invitado para que participe de una liga toda blanca de hombres blancos y sería el primer negro en participar. Pero antes de entrar y él estar de acuerdo en querer participar, el manager que lo contrata le dice, tienes que estar dispuesto a recibir todo tipo de insultos, sin responder, sin enojarte, vas a tener que aguantarlo. Puedes hacer eso, porque si no lo puedes hacer, entonces no eres digno para que entres a la liga. Y entonces le dijo el manager, le dijo, esto es lo que va a ser tu actitud de soportar los insultos. Y vaya que lo insultaron con todo tipo de apelativo, grosero, menospreciado, todo tipo de apelativo. Y el manager le dijo, si tú aguantas esto, y Jackie Robinson era cristiano, le dijo, vas a hacer que la puerta se abra para que otros negros ingresen al béisbol, porque van a ver que no hay razón para atacarlos. No les vas a dar pie o cartas en el asunto para que discutan la participación de ustedes, que son unos salvajes, unos de la selva, etc. Y vas a hacer la historia, pero tienes que estar dispuesto. Y él dijo que sí, que estaba dispuesto a aguantar los insultos, y lo dijo por mi mamá, porque su mamá había sido una creyente que le había inculcado las enseñanzas del evangelio. Y entonces esa fue su inspiración de, Señor, dame la fuerza para aguantar por lo que mi mamá me enseñó. Y dice que aguantó los insultos, que tanto era así que el manager nunca se imaginó que el equipo mismo se llegó a unir con él y a protegerlo, porque él no respondía a los insultos, se aguantaba. Le tiraban comida, huevos, todo le tiraban. Él no respondía nada. Dice que el equipo, al ver lo buen jugador que era este muchacho, Jackie Robinson, comenzó ellos mismos a defender a su propio compañero de juego. Así que el manager dijo, logré una gran victoria, todo el equipo lo apoya. Entonces logró eso, y la otra victoria que logró es que así se permitió que se abra el béisbol de las grandes ligas a las personas de raza morena, ¿no? De raza negra, porque él aprendió a aguantar el insulto. Entonces, quizás nosotros no entendamos los propósitos del Señor en nuestras vidas en el momento, pero si el Señor nos dice que aguantemos y soportemos, tiene propósito y meta. Tiene propósito y meta, como la de Jackie Robinson, jugadores para los Dodgers de Nueva York de la Grande Liga. David se le olvidó eso, y en su impulso allá iba a cortarle la cabeza a Nabal. ¿Ok? Justo en el capítulo anterior, él se pudo contener con el impulso de tomar la vida de Saúl, pero en este caso él estaba listo. Y entonces, esto es algo interesante también, porque la verdadera medida de nuestro carácter, cómo somos por dentro, es no solamente cómo tratamos a nuestros superiores, en el caso de David y Saúl, pero cómo tratamos a nuestros iguales y a aquellas personas que están debajo de nosotros. ¿Quién se ha creído Nabal para hablarle así al futuro rey de Israel? ¿No? Lo que ha debido de pasar por la cabeza de Israel.
Así que cómo no solamente tratamos a los de arriba, pero a los que están a nuestro mismo nivel y a los que están bajo nosotros en autoridad, oficio, lo que sea, cómo lo tratamos, eso va a decir mucho de nuestro carácter. ¿Okay? Esto es importante. Así que dice que David subió con 400 hombres. Ya se imaginan que él estaba listo a borrarle la cabeza de un solo. Y no solamente a él, pero a cada varón de su casa. Y entonces tenemos versículo 14 al 17, la intercesión de Abigail, la que fue introducida en el versículo 3 del capítulo 25. Abigail se entera de cómo su esposo, el necio Nabal, había respondido a David y ella toma cartas en el asunto. No pide permiso, es andar, que este es un asunto de vida y muerte. Entonces se nos dice que ella se entera porque uno de los criados, que fue testigo de la respuesta de Nabal hacia los hombres de David, le cuenta a Abigail, uno de los empleados, ¿ok? Cómo habían tratado, con qué lenguaje despectivo habían tratado a David. El texto dice, acá en el versículo, si ustedes me siguen, capítulo 25, estoy en el versículo 14. Al final dice, él los ha zaherido. ¿Ven ahí el texto en su versión? Y esta palabra significa tratar con un lenguaje despectivo. Nabal los ha tratado con un lenguaje despectivo a estos jóvenes, a David mismos. Y entonces da testimonio el siervo que los hombres han sido buenos con ellos en el servicio que realizaron. Así que en un sentido David y sus hombres merecían compensación por haberlos protegido durante todo ese tiempo que estaban en el desierto con sus ovejas. También le llama el siervo al que reflexione, o sea, que actúe, que piense rápidamente, porque el mal ya estaba resuelto. David venía marchando con sus 400 hombres. Era obvio lo que iba a suceder, el juicio que iba a caer sobre Nabal, ¿ok? Entonces, por su propio bien, por la bien de la casa de su marido, Abigail tenía que hacer algo. Y entonces el siervo añade algo referente a Nabal. Este es el testimonio de Nabal, versículo 16, versículo 17, perdón, el testimonio. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Y miren el testimonio que da el siervo de su propio amo, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Era un necio, era un terco, era un hablar con la pared. ¿Okay? Podemos dar ejemplo de esto. Entonces, ese era el testimonio que da el siervo de Nabal. ¿Okay? El libro de Proverbios está lleno de no seguir el camino de la necedad. ¿Okay? Que el camino de la necedad lleva a la muerte, el camino de la sabiduría lleva a la vida. Por ejemplo, Proverbios 17:12, si lo quieren escribir, una verdad interesante. Proverbios 17:12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Imagínense eso, que es mejor encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que eso ya es terrible, porque la agresividad de la bestia es a matar, que encontrarse con un fatuo como Nabal en su necedad. Ese era Nabal, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Abigail? Versículo 18 al 20. Abigail prepara un presente para David y sus hombres. Va manos a la obra. Total, ya Nabal estaba preparando su gran fiesta y banquete. Su gran fiesta porque él iba a celebrar como el rey que él se creía de sus propios dominios. ¿Okay? Así que Abigail toma, esta mujer de buen entendimiento, como nos describió el versículo 3, ella toma el tiempo necesario para hacer algo rápido. 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 100 racimos de uva de pasa. Todo lo que debió hacer Nabal y no quiso hacerlo, lo hizo su esposa Abigail. Actuar rápido. Tener buen entendimiento significa muchas veces
actuar rápido en situaciones que es esenciales como esta. No estamos hablando de impulso. David está actuando con impulso. Abigail está actuando rápido para evitar una masacre, una destrucción, algo malo que caiga sobre su casa. Así que esto es armas a tomar rápido, así su habilidad mental, ¿no? ¿Okay? Así que versículo 21 al 22, David jura masacrar a Nabal y toda su casa. Nuevamente David en su lenguaje con sus hombres y en su lenguaje interno, él estaba lleno de ira, lleno de furia, listo a cortarle la cabeza. ¿Qué se ha querido él? Todo lo que hemos hecho, ¿no? Ahora él va a pagar por la respuesta. Porque David le había hecho bien y Nabal estaba respondiendo con mal. ¿No? Él me ha vuelto mal por bien. Ese era el examen que David da a esta situación y estaba correcto. Pero su corazón no estaba correcto. Él tenía, David, claro los hechos, pero su corazón impulsivo no estaba correcto. Entonces, con estas claras intenciones de masacrar y eliminar a la casa de Nabal, ¿no? Él marcha. Versículo 23 al 31. Acá vemos la apelación de Abigail a David. Dice que cuando Abigail vio a David, este es un terreno montañoso porque las ovejas estaban en el desierto, en el área donde David solía esconderse y andar con sus hombres. Así que Abigail, cuando se encontró cara a cara con David, lo primero que hace es que se humilla delante de él, con su gran tren de regalos y provisiones, con su gran carga de regalos y provisiones. David, que estaba agitado, airado, enojado, se tuvo que detener hasta tal acto, ¿no? Hasta tal presencia de esta procesión de regalos y frente a esta hermosa mujer inclinada ante él. Esto es realmente digno de una película, si pudieran producirla. ¿Okay? Nos dice la escritura que se bajó prontamente del asno, prostándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esta es la actitud más humilde posible que uno pueda, y así reconocía a David como su superior. ¿Okay? Ella estaba presentándose como una humilde sierva. Entonces, en esta apelación, Abigail hace muchas cosas buenas, que nos habla de su sabiduría, de lo que es ser una persona, una mujer sabia. Ya hemos visto que ella escucha sobre la crisis y toma acción inmediata. Una persona sabia hace eso. ¿Ok? Ella sabe cuando la situación es urgente, es urgente. También vemos que en sus primeras palabras que Abigail le dice a David, ella misma se culpa. Señor mío, sobre mí sea el pecado. Abigail no hizo esto porque realmente ella era la culpable. Sabemos que el culpable era su esposo, pero ella asumió la culpa porque sabía que David la castigaría de una manera diferente que castigaría contra su esposo. Él estaba airado contra su marido al ver a esta hermosa mujer postrada, humillada, con todos los regalos, no iba a actuar de la misma manera que con un hombre que ya estaba enojado. Así que ella sabía cómo, por dónde entrarle. ¿Ok? No lo entró, tú quién te has creído, no le entró, sino que vemos la apelación de ella. Y le pide entonces, no solamente le dice, Señor mío, sobre mí, no solamente ella misma carga con la culpa, pero le pide permiso para hablar. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Este es la actitud que uno va hacia un rey. Cuando uno se presenta ante un monarca, ante un supremo supuestamente, uno va con permiso, uno da se hinca y espera que nos den el permiso para hablar y hay todos esos protocolos. Eso es lo que está haciendo Abigail acá con David, ¿okay? Así que, y ahora entonces, David a darle permiso a su apelación,
Abigail le sugiere sutilmente el resultado positivo en su apelación, porque ella está ahí. Abigail dice que Dios le había impedido a él venir a derramar sangre y a vengarte por su propia mano. O sea, Abigail está diciendo, Dios ha permitido que yo esté acá delante de ti para que tú te manches tus manos derramando sangre. ¿Ok? Y entonces le dice a Abigail, acá tengo este presente. Para todos los hombres, obviamente, para él. Le habla clara y directamente. También le dice a Abigail en su pedido, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Porque cuando vinieron estos 10 muchachos a pedir, ella no estaba presente. Entonces dice, perdóname esta ofensa. A pesar de la ira y la agitación presente de David, es claramente que Abigail le habla al carácter de David considerando a David como el rey de Israel. Y no solamente eso, sino como aquella persona dice, mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. En otras palabras, Abigail está diciendo a David, Señor, David, ¿no? Pequeño Señor, Dios ha permitido que yo esté delante de ti para que tú no derrames sangre, no te manches tus manos, y así cuando seas rey de Israel, nadie te saque esta tarjeta negra de que tú mataste a uno. Sé inocente de esto. Eso es lo que está apelando Abigail. O sea, ella está guiando a David a mirar más allá de las circunstancias inmediatas hacia la promesa de Dios. Tú te vas a sentar en el trono y no vas a querer que tus enemigos se levanten y te culpen de algo que hiciste en el pasado, cosa que hacen con los políticos. Cuando le sacan los trapos sucios, como lo que sucedió con el alcalde de Toronto hace poquito, actúa de tal manera en donde no seas tú culpable de nada, porque tú peleas las batallas del Señor. Esa es la apelación de Abigail, una buena apelación. Y por eso dice, no tendrás motivo de pena por haber derramado sangre sin causa. Porque Nabal no está peleando contra ti, tú estás llegando a arrancarlo, ¿no? De su casa. Así que ella le pidió sabiamente a David que considere el resultado de su impulso y lo malo que sería, los resultados malos y cómo eso después lo iba a venir a atormentar en el futuro. Y ella le pide que deje que sea Dios el que se encargue de tomar venganza en sus propias manos. Lo que Pablo dice en Romanos 12. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Abigail está diciendo, deja que Dios vengue a tus enemigos, tú no lo hagas. Abigail también entonces hace algunas cosas en su apelación. Si ustedes siguen, versículo 19, bueno. Ya, ok, si ustedes siguen, 31, sí, versículo 31. Abigail le dice que su esposo es perverso, como lo dijo el siervo en el versículo 19, malo, necio. También le dice Abigail, lo estoy resumiendo, ¿no? Tratando de resumir, que sean los enemigos de David como Nabal, que procuran su mal, ¿no? También le está diciendo que Dios es el que hace el bien a su Señor y que se acuerde de su sierva. Termina diciendo que se acuerde de su sierva. Así que vemos acá en Abigail una extraordinaria actitud sumisa, humilde, donde trata de salvarle la vida a su marido de los impulsos de David, porque había pagado mal por bien, y que entonces acepte el presente, ¿no? Que la culpa estaba sobre ella. De acá podemos sacar muchos principios acerca del matrimonio en la actitud de esta mujer, Abigail, hacia su esposo. Porque qué manera de defenderlo. A pesar de admitir que su esposo era necio, terco, ella ha podido hacerse a un lado, darle los
los presentes y decir, no toques a los siervos, ellos son, te entrego a mi marido. Go ahead, córtale la cabeza, porque ya estoy harta. Al fin el Señor me va a vindicar a mí de tanto abuso y maltrato que he tenido que aguantar a este hombre necio y terco toda mi vida. Facilito, ¿ah? ¿Cuántas veces no como esposas hacemos eso? Señor, ya saca a este hombre de mi vida, me tiene harta. Pero acá vemos que ella ayuda a perdonar la vida de su marido, aunque él no se lo merece ese perdón. Le busca el bien y dice, Dios se encargará de él. Confía que Dios traerá sobre Nabal lo que él se merece, pero que no sea bajo las manos de David. No fue bajo sus manos, que no sea bajo las manos de David. Así que David llevó a estos 400 hombres para aniquilar la casa de Nabal. Esto era una guerra, una declaración de guerra. La apelación de Abigail fue tan digna de contemplar, porque imagínense el cuadro, ¿ok? Si, pongámonos en los zapatos de Abigail también. Vivir con un hombre necio que solamente piensa en mío, mi casa, mío, todo lo que yo tengo es por mí, y que te haga vivir así menospreciando. Un hombre que no tiene ningún problema en menospreciar a otros, obviamente va a menospreciar a los más cercanos a él. O un hombre que menosprecia a los más cercanos no va a tener ningún problema en menospreciar a otros. Pero el punto es en cómo Dios enlaza esta historia o decide que quede acá escrita para nuestro entendimiento, ¿no? Que Dios le provee a David esta mujer sabia para evitar que cometa un crimen que después le iba a costar caro cuando esté sentado en el trono. Versículo 32 al 35, David agradece a Dios por la apelación de Abigail y recibe su consejo, la escucha. Lo alaba, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Todo esto lo ve como la providencia divina. ¿Okay? Dios te ha enviado para evitarme que yo cometa este daño, para que yo actuara bajo estos impulsos. Se le ha enseñado a David una buena lección y se nos enseña a nosotros. Nuestros sentimientos nunca justifican la desobediencia. Nuestros impulsos nunca deben de justificar el ser desobediente a Dios. Cuando otros pecan contra nosotros, en el caso de David con Nabal, podemos quizás sentirnos justificados en retribuirle con mal. Ah, tú me hiciste eso, ahora yo entonces te pago con la misma moneda. Pero nuestros sentimientos heridos, por más heridos que estén, nunca nos justifican delante de Dios. Somos responsables en cómo respondemos. Por eso el tema de tolerar y dar la otra mejilla. David admite, me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Así que David puede agradecer a Dios porque Abigail le recordó de su éxito, de su destino como rey sobre Israel. Y como rey él tenía que gobernar con justicia e integridad. Y acá tenemos una prueba antes de su reinado cómo iba a hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo parecido, que si somos fiel con lo poquito, en esa parábola podemos hablar de la parábola de las 10 minas o de los talentos. Si somos fiel con lo poquito que Dios nos da, seremos fiel en lo mucho que Él nos pone o cuando Él nos reciba en su gloria. Pero si somos infieles e insensatos con lo poquito que Dios nos da, ¿qué nos hace pensar que cuando Él nos añade más vamos a ser más fiel? Vamos a ser más necios e insensatos, ¿no? David bendice no solamente a Dios, pero dice, sea tu razonamiento y bendita tú. Bendita tú. Y sabio fue David en tomar el consejo de una mujer sabia. ¿Ok? El punto es que Dios usó a esta mujer, Abigail, en este momento preciso, y David lo reconoce. Y entonces David recibe de su mano el presente y así David es evitado el actuar impulsivamente y caer en pecado. Versículo 36 al 38 vemos cómo Nabal muere, Dios hace justicia,
Dios hiere de muerte a Nabal, mientras que él tenía su gran banquete en su casa, ¿no? Nabal se hacía honor a sí mismo. Recuerden que era un hombre necio. Él se celebraba a sí mismo. No se daba cuenta que su vida estaba en peligro eminente. Su esposa lo sabía todo. Todos sus siervos lo sabían, lo que había sucedido, pero él no lo sabía. ¿Ok? Él come y bebe como un gran rey. No se preocupa por los de afuera ni por lo que están a su alrededor. Y en este sentido, Nabal es una imagen de aquel necio, de aquella persona que rechaza a Dios sin tener en cuenta el juicio venidero de Dios. ¿Okay? Nabal es un ejemplo de ese rico que dice: regocíjate, alma mía, come y bebe, disfruta de tus últimos días. Este es Nabal. Como banquete de reino, dice el escritor. Celebraba como banquete de rey. Todo lo que Nabal hubiera hecho para ser un hombre sabio era invitar a David a su banquete. Haberlo invitado a él, haberlo proveído a sus hombres de comida, pero no hizo así. Entonces se nos dice que después de que se le pasó los efectos del vino, del trago, ¿qué sucede? Nos dice el versículo, estoy en el versículo 38, 39, a ver. No, más adelante. Sí, estamos capítulo 25, versículo 37. Por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Abigail le cuenta. Y desmayó su corazón en él. O sea, le dio un paro cardíaco, un stroke, un ataque al corazón, y se quedó como una piedra. Es como describe la Biblia ese paro cardíaco que le dio, ¿ok? O sea que Dios lo hirió, es como el escritor nos dice, Dios lo hirió y él murió, ¿ok? Eso fue como nos termina David. En este sentido, Dios lo vindica, ¿no? Es la manera como Dios vindica a David. Si me preguntan dónde está la parábola del rico necio, está en Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21, que tuvo un final similar al de Nabal. Lucas 12, 15 al 21, donde nuestro Señor Jesucristo quizás tuvo en mente a Nabal cuando enseñó esta parábola del rico necio. En Lucas 12, del 15 al 21, que describe a un hombre que muere teniendo todo y nada. ¿Ok? Versículo 39 al 44, ya para terminar. Entonces este capítulo se nos dice que David se casa con Abigail. Dios ha vuelto a la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, que el juicio de Dios ha experimentado, y entonces David manda hablar con Abigail para tomarla por mujer. Recuerden que Abigail en el versículo 31 le pide a David: acuérdate de tu sierva, versículo 31. Así que aquí claramente David se acuerda de ella y la toma como esposa. Esto es lo que el escritor de Primera de Samuel explica en este momento, ¿ok? Se nos está describiendo cómo sucedieron los hechos. David sería, recuerden que su primera esposa era la hija de Saúl, Milcal, pero ella se había dado a otro hombre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3 del Segunda de Samuel, cuando David manda llamarla. Así que Abigail sería su primera esposa, porque la primera es quitada de él. ¿Okay? También nos dice el texto que David toma a Ahinoam de Jezreel. Así que David toma otra esposa y agregaría muchos más. Allá el escritor nos está diciendo cómo iba a ser la vida de David en términos de tener esposa. ¿Ok? No era el plan ideal de Dios, porque lo ideal de Dios es un hombre y una mujer, como lo describe Génesis. Pero acá nos está narrando cómo sucedieron los hechos. Y David fue un hombre de grandes pasiones y tuvo muchas esposas. No porque la Biblia nos describe algo, nos está diciendo que es así como debe de ser. No es una prescripción acá. Se nos está narrando cómo sucedieron los hechos. Así que
aunque David no siguió el plan de Dios referente al matrimonio, vamos a ver más adelante que su familia iba a ser afectada por esto. Los problemas familiares que trajo sobre la casa de David y las grandes pruebas que él enfrentaría vendrían de su propio hogar. ¿Okay? La última palabra que Abigail dice es: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Así que Abigail no permitió que el éxito de David ni la muerte de Nabal la hicieran arrogante, ni maliciosa, ni mandona, ni ahora yo soy la que, ¿no? Ninguna de esas poses, sino que ella recibió a los siervos de David con una actitud humilde, no solamente a David, pero a sus siervos. Yo seré la sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. No sabemos hasta qué punto Abigail influenció a David en su relación con Dios, pero acá tenemos una mujer sabia que temía a Dios y sabía cómo actuar en sus situaciones de crisis e urgencias. Otra historia hubiera sido si David se hubiera quedado con ella solamente, pero continuó casándose y vemos que entonces su corazón es dividido, su casa es dividida y los resultados que viene después. Voy a terminar acá, pero el tema ha sido cuidado con los impulsos. David era un hombre apasionado de impulsos y si no es restringido por esta sabia mujer, hubiera incurrido en algo que después le hubiera salido caro cuando esté sentado en el trono. Nosotros quizás pensamos que cuando estamos viviendo en nuestras casas o estemos en nuestras oficinas, pensamos, nadie me ve, yo estoy solita, puedo hacer lo que me da la gana. Y no nos damos cuenta que primeramente hay una hueste celestial, que hay testigos que no nos ven, que como decían antiguamente los abuelitos, las paredes hablan. Siempre hay alguien que ve o alguien que escucha. Y como vivamos nuestro cristianismo en lo privado del hogar, debe de ser de tal manera que si saliera a la luz, no tuviéramos nada de qué avergonzarnos. Miren las palabras de eso. Como vivamos nuestra fe en lo privado de nuestro hogar, como nos tratamos, como andamos en lo privado de nuestro hogar, donde no están los ojos del pastor ni de los hermanos de la iglesia, si eso saliera a la luz, no tuviéramos de qué avergonzarnos, nada de qué ocultar. Gracias a Dios por Abigail, porque fue capaz de refrenar este impulso homicida de David. Así que vamos a terminar acá así les invito a que lean capítulo 26 para la próxima semana.